Las cooperativas impulsan desde hace mucho tiempo numerosas acciones en las que el compromiso y la solidaridad conforman un único objetivo. Para poner en valor esta labor silenciosa, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha recopilado en un libro 10 proyectos solidarios, protagonizados por cooperativas de distintas clases, tamaños y sectores de actividad. Estas 10 iniciativas representan solo una pequeña muestra de la actividad diaria de tantas y tantas cooperativas para mejorar su entorno. Conozcamos a sus protagonistas. ...22 entidades cooperativas han participado en el proyecto de construcción de una aldea cooperativa en el distrito indio de Anantapur. Se trata del primer proyecto colectivo de solidaridad desarrollado por el cooperativismo valenciano que ha hecho posible que más de 100 personas sin recursos, a 10.000 kilómetros de distancia, accedan a una vivienda digna. Impulsada desde la Confederación de Cooperativas en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, esta acción ha creado un vínculo que nace con vocación de permanencia entre la comunidad valenciana y el entorno de Midugolam Village. El 7 de diciembre de 2017 se inauguraron las 24 viviendas construidas, todas ellas a nombre de las mujeres de la casa. Muchas gracias por vuestra cooperación, vuestra ayuda. Nos valoramos muchísimo. Caixa Popular promociona desde hace años el deporte valenciano, por los valores que este representa de trabajo, superación y solidaridad, coincidentes con los principios de esta cooperativa de crédito. Gracias a su apoyo, la Volta a Peu a Valencia se ha consolidado como un evento popular de gran repercusión en la ciudad, no solo reservado a los runners en buena condición física, sino abierto a toda la ciudadanía, familias, niños y niñas, personas mayores. Caixa Popular patrocina también otros deportes como la pilota valenciana, el ciclismo no profesional, el balonmano, el triatlón o el singular coldball, además de inculcar el juego limpio desde la infancia. A través del programa Profit, puesto en marcha en 2011 por Consum, toneladas de excedentes de alimentos no caducados y en perfectas condiciones para su consumo se reparten a diario entre numerosas entidades benéficas para su posterior entrega a las familias más necesitadas. Todas las tiendas, centros y plataformas de Consum participan en el programa. Junto a las empleadas y empleados de la cooperativa colaboran también más de 1.000 personas voluntarias procedentes de 200 entidades solidarias. Gracias al programa Profit, miles de familias en riesgo de exclusión reciben un sustento fundamental que les garantiza una adecuada nutrición. Solo entre 2011 y 2017 se han donado más de 15.000 toneladas de alimentos. Medio centenar de personas de la comarca valenciana de la Ribera se benefician gratuitamente de los servicios del Centro de Día de la Alcúdia, financiado de manera conjunta por las dos principales cooperativas de la localidad, la agrícola Canso y la de crédito Caixa Rural de la Alcúdia. Abierto en 2008, el centro está especializado en el tratamiento del Alzheimer. Como cuentan los propios usuarios y sus familiares, bien parece un hotel y funciona de manera muy eficaz, ofreciendo un servicio completo y satisfactorio. Allí, las personas mayores se sienten como en casa, atendidas y cuidadas durante todo el día y hasta la noche por 23 trabajadores. La bodega cooperativa Coviñas colabora de forma muy destacada en la fiesta de la vendimia de Requena. Un auténtico acontecimiento social en el que participan los 3.000 agricultores integrados en las 10 cooperativas que forman el Grupo Coviñas, que tiene una enorme repercusión dentro y fuera de la comarca. Organizada por el Ayuntamiento de la localidad, cada final de agosto la celebración pone en valor la cultura y la tradición vitivinícolas de la zona. Declarada de interés turístico en 1966, esta fiesta, la más antigua de cuantas se celebran en España, brinda un merecido homenaje al vino,
sustento principal de la economía requenense. La recuperación de tierras de cultivo abandonadas es probablemente la actuación medioambiental más importante que pueda hacerse. Consciente de ello, la Cooperativa Agroalimentaria de Viver, en la comarca castellonense del Alto Palancia, ha puesto en marcha un proyecto de cultivo de hortalizas en tierras en desuso, en el que colabora también la Cooperativa de Benaguasil. Además, Viver se ha propuesto recuperar la alubia del confit, legumbre autóctona que estaba en serio peligro de desaparición. Con esta acción, además de proteger la riqueza paisajística del entorno, la cooperativa consigue salvaguardar la cultura agronómica y la gastronomía tradicional de la zona, preservando la biodiversidad de una comarca que ha vivido tradicionalmente de la agricultura. Lánzate es un proyecto formativo gratuito puesto en marcha por Florida Universitaria para lograr la inserción sociolaboral de mujeres de mediana edad desempleadas de larga duración. El programa proporciona las herramientas y técnicas necesarias para empoderarlas y proporcionarles seguridad en sí mismas, habilidades emocionales y preparación para desempeñar un trabajo con las máximas garantías. De las 30 mujeres que han finalizado el primer curso, una gran mayoría ha logrado encontrar empleo. Durante 8 meses han trabajado en equipo bajo un modelo cooperativo. Hoy, gracias a la insigne Cooperativa de Enseñanza de Catarroja, son personas mucho más preparadas para el trabajo y para la vida. Los baby pelones son unos muñecos preciosos, como los niños y niñas que los inspiran. Son el juguete más vendido en España y los beneficios que se obtienen con su venta se destinan a la investigación sobre el cáncer infantil y a la construcción de jardines en las azoteas de los principales hospitales. La Cooperativa de Servicios Juguetos colabora activamente en esta iniciativa. Los baby pelones se pueden comprar desde el primer día en todas y cada una de las casi 300 tiendas que la cooperativa tiene repartidas por España. Ideado por la Fundación Juega Terapia, en el proyecto están implicadas muchas personas famosas que diseñan pañuelos para cubrir la cabeza de cada muñeco. Se trata de que las niñas y niños afronten la quimio con una sonrisa, haciendo lo que más les gusta: jugar. Además de proveer de energía a sus más de 2.500 socios, la centenaria Cooperativa Eléctrica de Castellar ejerce una importante labor de promoción de la cultura local. Desde 2005, su sede social cuenta con una sala de exposiciones y con una biblioteca con conexión a Internet. Estas instalaciones, abiertas al público, acogen todo tipo de actividades culturales, dando visibilidad al trabajo de artistas locales. Pintura, escultura, artesanía, edición de libros y diseño y bordado de vestidos, entre otras actividades, encuentran en este espacio un lugar donde desarrollarse. Hace casi 20 años, la Cooperativa Villenense de Trabajo Asociado Íntegra Asesores inició un emocionante camino para ayudar a quienes sufren algún tipo de enfermedad mental. Hoy, la cooperativa se ocupa de la dirección económica y técnica de la red Sanamente, constituida junto a otras asociaciones y entidades de Villena para favorecer la inserción laboral de personas con diversidad funcional, tanto física como mental, y proporcionarles atención y ayuda domiciliaria. Un centenar de personas trabaja a diario para que quienes utilizan estos servicios y sus familiares encuentren una oportunidad de desarrollarse y vivir dignamente, lejos de etiquetas y prejuicios. Diez acciones con alma cooperativa, protagonizadas por miles de personas anónimas que nos hablan de ilusión, de compromiso y de solidaridad, de ganas de cambiar el mundo para hacer de él un lugar mejor donde vivir. Una forma más humana y más cálida de relacionarse y entender el mundo, cooperando.